Bienvenidos a un nuevo encuentro de grupos pequeños en la serie de Primera de Juan. Hoy vamos a ver señales de la salvación, vivir como Cristo. Vamos a ver un solo versículo, Primera de Juan 2:6. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Hay una palabra clave que según las traducciones es vivir, andar o caminar. Dos preguntas para reflexionar. La primera es más fácil, ¿cómo anduvo el Señor? La segunda es más difícil, ¿qué se requiere para andar como Él anduvo? Para iniciar esta reflexión, primero tenemos que partir del versículo anterior. En cambio, si uno obedece su palabra, en Él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios, y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. Así que, ¿cómo sé que estoy unido a Dios? Porque lo amo y lo obedezco. Pero Juan va un paso más adelante. Dice que si yo estoy unido a Él, debo vivir como Él vivió. Debo permanecer en obediencia, pero también debo andar como Él vivió, no es solo obedecer. El estilo de vida de Jesús debe ser tu estilo de vida. Este principio también lo encontramos en 1 Pedro 2:21. Dios lo llamó a soportar el sufrimiento, es que Cristo mismo sufrió por ustedes y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Así que andar como Él anduvo o seguir sus pisadas es el mismo estándar o compromiso que Dios está pidiendo tanto en Juan como en Pedro. Ahora vamos a contestar las preguntas de inicio. ¿Cómo anduvo Jesús? Es más fácil. Anduvo en obediencia, en humildad, en mansedumbre, en perdón, en dependencia. Anduvo sanando, dando, amando. O sea, todos sabemos cómo anduvo Jesús. La segunda es más difícil. ¿Qué se requiere de nosotros para andar como Él anduvo? Y bueno, todos sabemos que leer la Biblia, orar, ayunar, ir a congregarse son cosas que son necesarias, pero no es lo que está diciendo este texto. Debemos comenzar donde Cristo comenzó y debemos seguir el orden de sus pisadas para poder tener el estilo de vida que Jesucristo tuvo. Y para eso vamos a ir a Filipenses capítulo 2, 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él decidió poner a un lado los privilegios que tenía por ser Dios. Se despojó de la comunión eterna con Dios, de la presencia de los ángeles, no se aferró a esas cosas. No se aferró a vivir en un lugar sin pecado como en el cielo, donde todos obedecían a Dios. Ahí es donde todo comienza. Lo primero que él hizo es no aferrarse. Lo segundo, porque no estaba a aferrarse, se despojó voluntariamente de todas estas cosas. Tercero, tomó forma de siervo, vino a servir y no a ser servido. Cuarto, se humilló a sí mismo, no le fue tan difícil porque no estaba aferrado a nada. Quinto, fue obediente hasta la muerte. Una vez que tenemos el orden de los pasos que siguió Jesús, ahora entonces vamos a volver a Juan y a reflexionar otra vez sobre este versículo 6. El que dice que está unido a Cristo debe andar como Él anduvo. Así que vamos a ir paso por paso siguiendo las pisadas de Jesús según la enseñanza de Filipenses 2, 5 al 8. Primer punto, primer paso, comienzo, no te aferres. Cristo no se aferró y nosotros estamos demasiado aferrados a nuestras seguridades, derechos, privilegios, a la imagen que cultivamos delante de los demás, a posiciones, salarios, títulos, comodidades. Vivimos aferrados a demasiadas cosas que nos imposibilitan caminar como Él anduvo. Rendirse es diferente a estar despegados. Rendirse es un acto de la voluntad, en donde acepto lo que Dios quiere para mi vida. Pero despegarse es dejar de buscar significado en cosas o personas, en posiciones o poder. Es más profundo que rendirse. Hay un desapego a todo eso. No es lo que estoy buscando en realidad. Ya no me seduce porque no estoy aferrado.
Eh, Jamás puedo caminar como Cristo si yo estoy apegado a estas cosas del aquí y del ahora. Si no las estoy soltando, si no las dejo ir, si las aprieto contra mí, va a ser medio difícil, porque quiero cambiar, pero con la motivación aferrada a la gente y no a Dios. Cambio para poder obtener el reconocimiento de los demás, para alcanzar un lugar, para no perder a mi familia, pero no llegamos al punto de cómo vivió Jesús así. Ninguno quiere soltar para convertirse en siervo. Ninguno quiere soltar para volverse alguien que sirve en el lugar donde está. Y al que está dispuesto a servir en dónde, cuándo, con quién y lo que le digan. Es muy difícil llegar a ese punto. Bueno, para ese punto hay que andar como él anduvo. Esta es la razón por la que muchas veces decimos que no a servir, porque lo que me están pidiendo que haga, o con quién me están pidiendo que haga, o a dónde, no es lo que yo quería. Y no es la manera en que sirvió Cristo. Nuestra búsqueda está muchas veces enfocada en impresionar a la gente y no a Dios. Y esto nos hace esclavos de las personas, del que dirán. Vas a estar pensando, mira lo que te dijeron, no te llamaron, no te tuvieron en cuenta. Te vas a sentir usado por la gente. Y esto te va a quitar el gozo. Cristo no estuvo aferrado a ninguna de las cosas del aquí y del ahora. Nunca se sintió ahogado por las demandas de la gente, porque él había dejado a un lado sus privilegios. Así que primera cosa, primer paso, para seguir el orden y llegar a vivir como él vivió, te tenés que desapegar, soltar, no aferrarte más a las cosas ni a las personas de este mundo. Segunda, despojate. Son diferentes cosas. Son actitudes, disposición de ánimo frente a la vida que son diferentes. No aferrarse y despojarse. Muchos ante la vida se sienten insatisfechos y se quejan. No es la actitud que tuvo Cristo. Por eso, al tenerla, nosotros no vamos a poder caminar como Cristo, porque si nosotros nos estamos quejando, entonces no vamos a poder andar como él anduvo. Él se despojó de sus derechos y privilegios. Esta actitud se construye primero en la mente. Allí es donde ganás o perdés estas batallas, antes de librarlas. Las ganás o las perdés en la mente. Por eso la actitud es fundamental. Te inclinará a hacer lo que Dios dice. Muchos no pecamos porque no nos gustan las consecuencias, pero no hemos cambiado nuestra actitud frente al pecado. Si fueran otras circunstancias, seguramente lo harías. Vivís esclavizado porque no lo dejas ir. En tu mente todavía eso te gusta, lo acariciás, y Dios sabe que si se darían las condiciones indicadas, lo volverías a hacer. ¿Sabes por qué? Porque no estás verdaderamente arrepentido, porque no cambiaste tu actitud con respecto a eso. No cambiaste tu mentalidad con respecto al pecado. Estás aferrado al pecado. El pecado te gusta, no lo querés dejar ir. Así que hasta que vos no termines aborreciendo tu pecado, no aborreciéndote a vos, ni culpándote, sino aborreciendo al pecado, no vas a poder vivir como Cristo vivió. Mientras no llegues a ese punto, no vas a poder vivir a causa de tu pecado como Cristo vivió. Solo vas a haber modificado externamente tus conductas, pero esto no es contado por arrepentimiento porque tu actitud interior con respecto al pecado no ha cambiado. No lo aborreces, todavía te gusta. Por eso nuevamente sos seducido y por eso volvés a caer, porque no lo dejaste ir, no te despojaste de eso, todavía lo tenés atadito a vos y te gusta. Entonces solamente falta que se den las condiciones indicadas y vos vas a volver a caer. Entonces así
no vamos a poder vivir como Él vivió. Tercer paso, te tenés que convertir en un siervo. Jesús decidió ser siervo. Él se destronó. Su vida se centró en nosotros, en los seres humanos, en servirnos. Su yo no estaba sentado en el trono de su vida gobernando. No es lo mismo servir que una vida de servicio. Una persona, por ejemplo, que atiende en un hospital, ofrece un servicio, brinda un servicio. Ese servicio está remunerado, así que con eso se gana la vida. Sirve, pero eso no es una vida de servicio. Una vida de servicio es una vida que está rendida a Dios y que no espera recibir nada a cambio. Jesús vivió y murió como un siervo. No le fue difícil humillarse y servir a los demás, porque a Jesús no le importó vivir en la incomodidad de esta humanidad, de gente que lo apretujaba, pero él no se andaba quejando. Dice que Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba, dice Marcos 5:24. Y él no se quejaba, no reclamaba sus derechos, no decían, está invadiendo mis espacios, están ocupando mi lugar, no me molesten. No, Jesús nunca lo viste hacer eso. Él estaba realmente interesado en la gente y en poderlos servir. Es más, en ese evento que te estoy diciendo, dentro de toda la gente lo apretujaba, estaba la mujer con flujo de sangre que dijo, si tan solo tocara su manto, y toca su manto y siente él que poder salió de él, y a él lo único que le importaba era quién lo había tocado para ver a quién podía servir. No estaba quejándose de sus derechos que eran vulnerados. Porque el siervo no piensa en sí mismo, piensa en los demás. El cuarto paso es humíllate, como Jesús se humilló. Muchos creen que se humillan porque hicieron algo que les correspondía hacer o hizo algo que está por debajo de su investidura, como cuando Cristo, por ejemplo, lavó los pies de los discípulos, o cuando soportó insultos, cuando estuvo viviendo entre pecadores, cuando murió en la cruz. Humillarse es olvidarse de uno mismo, es estar pendiente del bien de los demás. Por eso no reclama lo que cree que son sus derechos, lugares o posiciones. La batalla más grande está adentro tuyo, en tu propio yo. Creemos que nuestra mayor libertad es ser nosotros mismos, ser lo que yo quiero ser. Esa supuesta libertad termina siendo una esclavitud para vos, porque quedás atado a las demandas de tu yo, un yo que te sofoca tu vida. Tu verdadera libertad, según la Biblia y según el ejemplo de Jesús, es dejar ir, es despojarte de tu yo. Así podés disfrutar la vida que Él tiene para darte. Nosotros queremos llenar todos nuestros espacios, pero resulta que eso termina sofocándonos. La verdadera libertad no está en llenarnos, sino en vaciarnos. Cristo se humilló y además de humillarse, Él fue humilde. Ser humilde es la consecuencia de haber sido humillado muchas veces. Entonces, el que fue humillado muchas veces ya no pretende figurar, no lucha por una posición, ya soltó, ya se despojó, como Jesús. Él dijo que aprendiéramos de Él, que es manso y humilde de corazón. Humillarse es hacer algo que creemos que está por debajo de nosotros. No tiene ni reclama posición alguna aquel que se humilla, aquel que es humilde. Hace lo que le toca hacer y lo hace disfrutándolo con gusto, porque no está enfocado en sí mismo, sino en servir a Dios y en servir a los demás. Por eso el siervo, el humilde, se da a sí mismo. Eso es caminar como Él anduvo. Cristo lavó los pies y no sintió para nada que lo estaban humillando. Él era siervo en su corazón, era humilde de corazón, y entonces Él estaba para hacer justamente esas cosas que los demás no eran capaces de hacer. Humilde es el resultado
de haberte humillado repetidamente. Hay gran bendición en ser humilde. Mateo 11:29 dice: hallaréis descanso para vuestras almas. Así que el estado de desasosiego que muchas veces tenemos nosotros es porque no somos ni mansos ni humildes, sino rebeldes y orgullosos. Mi yo me termina sofocando, me roba la paz que debería haber en mi alma. Esta paz se va porque tu yo está haciendo reclamos, pero cuando vos soltás, ya dejás de reclamar, entonces la paz viene a tu vida. Para ser manso, lo que tenés que hacer es deshacerte de tu yo y de la ira que tu yo muchas veces tiene cuando siente que están avasallando sus derechos. Cuando alguien invade tu espacio, cuando alguien invade tu conversación, tus derechos, cuando alguien te ignora, todo eso tiene que ver con un orgullo, un yo que se siente humillado, avasallado. Y es el yo orgulloso el que reacciona. Jesús nunca tuvo este problema. A él lo interrumpieron y él no tuvo ningún problema. Porque él tenía en claro que él vino a ser siervo. Él vino para servir y no para ser servido. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. El quinto paso es ser obediente como Jesús. Si vos vas viendo, estamos viendo todo lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8, que son los pasos que dio Jesús. Él se hizo obediente hasta la muerte. La obediencia es conformidad completa a la voluntad de Dios. La desobediencia es un estado natural de los seres humanos que han caído a causa del pecado, que quieren hacer lo que ellos quieren hacer y no lo que Dios dice. La razón por la que algunos estamos como estamos es porque nuestro estilo de vida no es la obediencia, sino justamente nuestro estilo de vida es la desobediencia. Entonces nuestra manera de vivir no es rendida, entregada en nuestro yo a hacer la voluntad de Dios, sino tratamos de vivir lo que nosotros queremos hacer. No es solamente dar pasos de obediencia, sino es caminar en obediencia, de manera más o menos constante. La vida de obediencia es una vida rendida a la voluntad de Dios de tal manera que es gozo poder obedecer. No es un peso hacer la voluntad de Dios. El salmista lo decía así: me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. El obediente se deleita, desea, disfruta hacer la voluntad de Dios. No le pesa obedecer. Si vos no hiciste todos los pasos anteriores, nunca vas a llegar a este paso y a sentir gozo por obedecer. Y el último, muere a ti mismo. Dijo Jesús a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar de su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Mateo 16:24. Sin cruz no hay seguimiento. Sin negarte a vos mismo, no hay posibilidad de caminar como Cristo caminó o vivir como Cristo vivió. Vamos a ir en el sentido inverso de todos los pasos que hemos hablado. Para morir tenés que estar dispuesto a obedecer. Para obedecer tenés que estar dispuesto a humillarte. Para humillarte tenés que ser un siervo. Para ser un siervo tenés que vaciarte de ti mismo, y para vaciarte de ti mismo tenés que no estar aferrado a las cosas de este mundo. Nosotros queremos los privilegios del cielo, pero sin renunciar a los derechos de la tierra. Queremos las bendiciones de Cristo, pero no sin las ofertas del mundo. No las queremos soltar a las ofertas del mundo. Queremos todos sin renuncia, queremos todo sin soltar. Si decimos que estamos unidos a Dios, debemos andar como Él anduvo. Y para andar como Él anduvo, tenés que dar cada uno de estos pasos en el orden en que Él lo hizo. Así que debes comenzar por donde Él comenzó. Comenzá no aferrándote al aquí y a la hora y a las cosas de este mundo, y después anda dando paso por paso. Te dejo con los guías de grupo, así seguís reflexionando sobre este tema. Dios te bendiga.